tardes, muy bienvenidos a una actividad académica más de la gran red de docentes de Latinoamérica y el Caribe, una red académica con más de 50.000 docentes inscritos. Me acompañan aquí, casi todos somos de la familia Regdolag, ustedes son los que hacen la red y tengo el honor hoy de estar acompañado del doctor Carlos Venturo Orbegoso, quien es coordinador de Reddolac para Perú, y de la doctora Gisela Martínez, quien es coordinadora de las actividades académicas de webinar eh, a nivel de toda la actividad de Reddolac. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy importante eh, titulada La triada de las inteligencias para el éxito profesional en entornos BANI. Un tema profundo en el escenario actual en que se viene desarrollando esta etapa, era contemporánea en la que se viene desarrollando los países, el mundo, los contextos universitarios. Y hoy nos honramos en tener a un especialista en la temática de quien voy a leer su hoja, un resumen de su extensa hoja de vida. Para conocerlo un poco más, el doctor Carlos Venturo es un gran académico peruano, ¿no? Es un gran académico peruano y un amigo en toda la extensión de la palabra, una persona muy colaborativa que pese a los cargos académicos que siempre está trabajando, siempre se da tiempo para aceptar invitaciones a diferentes países donde lo invitan, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Venezuela, y el doctor Carlos Venturo es un académico y gestor universitario peruano con amplia trayectoria en la gestión de educación superior, docencia universitaria e investigación. Actualmente se desempeña como director general de la filial Lima de la Universidad Señor de Zipán y es coordinador de Reddolac Perú, que es nuestra red de docentes de América Latina y el Caribe. En su formación académica, él es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, una prestigiosa universidad peruana. Es doctor en educación por la Universidad César Vallejo. Tiene una maestría en dirección estratégica por la Pontificia Universidad Católica. Es maestro en docencia universitaria. Tiene estudios de doctorado en administración en la Universidad de Celaya, México, y maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres. Además cuenta con diversos diplomas sobre dirección estratégica, gestión universitaria, proyectos, emprendimiento e innovación. Tiene una experiencia académica profesional muy amplia. Posee más de 25 años de experiencia en gestión educativa y dirección académica, destacando en cargos tan importantes como director general de la Universidad Señor de Zipán, filial Lima, director académico nacional de posgrado de la Universidad César Vallejo, decano de la Facultad de Ciencias de Gestión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Perú. Es docente de pregrado y posgrado en diversas universidades como la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde actualmente es docente, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad César Vallejo. Su actividad investigadora y académica, él es investigador RENACID, que es la categoría que tienen los investigadores docentes en el Perú. Es autor y conferencista en temas de gestión educativa, liderazgo, capital humano y desarrollo organizacional. Sus intereses académicos están vinculados al liderazgo, desarrollo de personas, generación de valor y sistemas educativos, liderazgo en redes académicas, además de ser coordinador de Redolab Perú, que es una red internacional que articula docentes e investigadores de América Latina y el Caribe. Es gestor universitario orientado al desarrollo institucional, innovación educativa y articulación universidad-empresa. Su perfil general es académico, investigador y gestor académico
con fuerte experiencia en dirección universitaria, posgrado y liderazgo institucional enfocado en la mejora de la calidad educativa y la gestión estratégica en universidades. Estamos pues frente a un académico muy importante y esa importancia radica más en la humildad que tiene el doctor Carlos Venturo para colaborar con la Academia Latinoamericana. Nos honramos de tenerlo presente. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias, Henry. Creo que no sé de dónde sacaron tanta información, ¿no? Yo pensé que esa era la conferencia. Poquitas cosas que todos estamos obligados a desarrollar. Me da gusto encontrarme con académicos de América Latina y también del Caribe. Me, para mí es motivo de orgullo estar en Redolac, viendo lo que es Perú, llamando a los académicos para que se integren, porque solamente una América Latina y un Caribe unidos en la educación y a través de la educación podemos contribuir a mejorar el mundo, el planeta, ¿no? Sobre la educación es el vehículo, quizás somos soñadores, pero no hay otro camino, ¿no? Me da gusto ver profesionales a quienes reconozco en la vida como grandes profesionales. Veo a Mercedes Nagamine, un gusto de verla, muchachita. La veo más joven, no sé si es su hermana o es ella, pero bueno. Entonces, un Soy gusto yo, de soy yo. ver a ustedes, ¿eh? Y a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Gracias por tu gentileza y tu invitación, Henry. Veníamos hace mucho tiempo diciendo, ¿y cuándo? Dice, ¿y para cuándo la conferencia, no? Bueno, habría que buscarle tiempo y acá estamos, ¿no? Aquí estamos, un poco para plantear una propuesta, una tesis que espero que la podamos validar con ustedes. Al final espero sus contribuciones, espero sus comentarios. No voy a decir nada del otro mundo, nada de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes como académicos, como gente que está en la educación, sé que saben mucho de lo que voy a decir eh, y pueden aportar a esta tesis, ¿no? Entonces, permítanme presentar en todo caso, y ahí vamos conversando, ¿no? Así que gracias por anticipado, por su presencia, por tomarse un tiempo para acompañarnos en esta noche, ¿no? A ver, entonces, si me permite compartir. eh, ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, sí, doctor. Muy bien. Bueno, el tema, como ya lo señalaba Henry, la he denominado la triada de las inteligencias para el éxito profesional en el entorno urbano. Entonces vamos a desarrollar la idea, complementar lo que ustedes ya saben, con respecto a las inteligencias, ¿no? No tiene nada que ver con las inteligencias que conocemos, ¿no? Que hablamos de inteligencias múltiples, por ahí no va. Una propuesta personal. Y también hablamos un poco de los entornos Gagne, que si bien es cierto, la academia lo conoce, pero me doy con la sorpresa de que cuando hablo como docente, tanto en universidades, en posgrado y de personal jerárquico, administrativo, gerentes, no saben cuando digo Bani no saben de qué se trata, ¿no? La academia lo sabe, pero la mayoría de profesionales que están trabajando en organizaciones, cuando digo Bani, creen que es Bad Bunny, ¿no? O sea, piensan de que vamos a cantar una canción de Bad Bunny. Pero vamos a ver un poquito, a reforzar esto y vamos a ver un poco de qué se trata. Primero el contexto, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar o comienza a desarrollar proyectos, investigaciones, tiene que tener claro el contexto que lo rodea, ¿no? Es como cuando un equipo de fútbol que es digamos, de la costa en un país y sube a la altura, a la sierra, tiene que tener claro el contexto, que son otras condiciones ambientales, ¿no? La altura misma ya es un elemento que juega en contra de aquel que juega en la costa, ¿no? O la presión que cambia la velocidad de la pelota, el viento, esas cosas
es el entorno que uno tiene que saber dónde se está metiendo, ¿no? Entonces, la gente que dirige, lo que estamos obligados a dar sostenibilidad a las empresas, tenemos que saber qué está pasando, en qué mundo estoy viviendo. Y si hacemos un análisis chiquito, el mundo de hoy es una aldea global acelerada en crisis. Me gusta poner siempre esta lámina porque resume el contexto en el que vive el mundo de hoy. ¿Por qué le llamo una aldea global, no? Porque el mundo de hoy físico ha perdido esa dimensión, ¿no? Esa apariencia de que es muy grande, que es muy lejano, ¿no? Antes se veía muy lejano. Estábamos en Lima y queríamos saludar o enviar una carta a un amigo que estaba pues en Europa, en Asia, en África, era muy complicado, ¿no? Pero ahora es más fácil. La tecnología y también los vehículos, digamos, los aviones supersónicos, los trenes, han hecho que uno sienta que la distancia es más corta, ¿no? La primera vez que viajé en avión, hace varios años, para mí fue una experiencia, pues, estaba, digamos, de Miami hacia Lima, estaba en 4 o 5 horas. Entonces uno sentía, qué rápido, ¿no? Estaba ahí, ahora estoy acá. Entonces, el tamaño del planeta Tierra es el mismo, pero la sensación de que se ha hecho más pequeño es justamente por la tecnología, sobre todo por Internet y también por los vehículos que nos movilizan con mayor rapidez. Pero es global porque en esta tierra, en estos lugares, uno siente que convive, así como en Redolac, con todas las sangres, ¿no? Aquí Redolac tiene más de, no sé cuántos países están integrando Redolac, Henry, pero son muchos, ¿no? Entonces, y es global porque justamente este mundo de hoy globalizado nos hace convivir, ¿no? Con personas con diferentes culturas, ¿no? Diferentes costumbres, idiomas, formas de ver la vida. Por eso es una aldea global. Se siente más pequeña, pero donde viven todas las sangres de diferentes culturas. Pero además es acelerada, acelerada no porque la Tierra gire más rápido que antes, sino por los cambios que se dan tanto en los factores políticos, económicos, sociales, demográficos, culturales, ecológicos, ¿no? Tecnológicos y de competencia. Entonces, hay mucho cambio. Lo que ayer parecía que iba a ser, mañana ya no será. Pero todo esto, esta idea global acelerada, está en crisis en muchos de los aspectos, permanentemente en crisis. Uno dice, ya salimos de una, viene la otra. Salimos del problema, pues, de la crisis del tequila hace varios años, pasaron por la crisis, pues, del vodka, vino la crisis económica norteamericana, pues, que afectó a América Latina, luego vino pues, el COVID, ¿no? Aparecen las guerras, entonces es un mundo que está en crisis, sobre todo un mundo que está en crisis moral. Ahí viene el problema más grave, ¿no? Países que a veces son sometidos, digamos, a situaciones que no quisiéramos, ¿no? Porque hay países que están sometidos, pues, a ciertos gobiernos dictatoriales y que afectan a lo que pasa en América, ¿no? Lo que pasa en un país afecta a los otros porque empieza a haber una fuga de personas de su país, vienen a otra y todo se genera una complicación. Por eso, ese es el mundo de hoy, ¿no? Como una aldea global acelerada e en crisis. Ese es el contexto. Y ese contexto global lo sintetizamos o lo sintetizo en una crisis de civilización, por todo lo que acabo de decir. Entonces, vivimos ahora en un escenario de creciente complejidad y sobre todo de mucha incertidumbre. Yamais Casio lo llama a ese contexto el entorno Banning, lo que antes se llamaba el entorno BUCA, que voy a explicar un poquito para recordar un poco estos acrónimos que tratan de decirnos, esto es tu presión, tu temperatura, esta es la altura, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un punto de inflexión
que debe haber un cambio en la formación del profesional del siglo XXI, sobre todo nosotros que estamos inmersos en la educación, sabemos de que las formas de enseñar y de aprender han cambiado. Y no solamente las formas, sino lo que requiere la sociedad del tipo de profesional. ¿Qué se requiere en el mundo de hoy? Y los currículos de las universidades se renuevan cada 3 años, según el Perú, de acuerdo con la ley universitaria, pero a partir de una lectura de lo que quiere la sociedad. ¿Qué quiere el mundo de hoy? Y por lo tanto hay que darle a la sociedad el profesional con el perfil que se requiere, no solo para que sobreviva, sino sobre todo para ver de qué manera la puede desarrollar, de qué manera puede ese profesional contribuir a la sostenibilidad, ¿no?, global. Entonces, este profesional contemporáneo de hoy enfrenta un escenario sin precedentes. Alta complejidad, incertidumbre permanente y una aceleración tecnológica que transforma industrias enteras en cuestión de meses. La tecnología es justamente el elemento catalizador más potente que ha generado cambios en todos los niveles y formas de la sociedad. Entonces vivimos pues con profundas transformaciones sociales que han invalidado de manera definitiva los modelos de gestión tradicionales. Un gerente de estos tiempos es totalmente distinto a un gerente o a un director de hace 10 años. Esta forma de gestionar, de jerarquías rígidas, verticales y con una planificación lineal, ¿no? La planificación estratégica tradicional ya no cabe en el mundo de hoy. Entonces, el conocimiento técnico especializado o un elevado IQ ya no garantizan el éxito profesional menos de una organización. Yo recuerdo, quizá ustedes también tengan recuerdos similares, cuando yo estudiaba ingeniería mecánica, hace muchísimos años atrás, hace como 40 años, llegaba Petro Perú a la universidad y decía, los 8 mejores alumnos que están en el cuadro de méritos, solamente los 8 tienen derecho a dar un examen. Y los 3 primeros irán a Petroperú a hacer sus prácticas profesionales para luego quedarse a trabajar en Petroperú. No hay otro criterio. El que tenía el mejor promedio significaba el alto IQ, el que sabía muchas teorías, él era el elegido. Nada más por eso. Alto IQ, alta inteligencia racional, era sinónimo de trabajo seguro. Quizá comparta conmigo en su vida, quizá puede haber pasado lo mismo. Pero ese paradigma del experto estático, o sea, alguien que aprendió eso y ya para siempre, ya no cabe en el mundo de hoy. Porque el mundo de hoy ya es un mundo, como ya lo decía, cambia continuamente en todos los aspectos pues, de la economía. Entonces eso ya no sirve. Hoy, ¿qué se requiere? Se requiere un profesional que sí tenga elementos cognitivos, pero muy ágiles, para aprender y desaprender. Y sobre todo, la parte más difícil del ser humano, lo saben ustedes, es desaprender. Y me pasa en el día a día. Cuando vengo dirigiendo a personas, dice, pero yo así lo sé, así lo aprendí. Y no se atreven. Y cada vez que uno quiere hacer un cambio en un proceso, en un sistema, hay una resistencia tremenda al cambio. Porque lo que más le cuesta al ser humano es justamente desaprender modelos, aunque sean obsoletos y que ya no sirvan. Entonces, ese es el primer gran reto, ¿no? Desaprender y reaprender constantemente para adaptarse a las nuevas realidades que van emergiendo con velocidad y con previsión estratégica. Entonces aparece este concepto que, decía hace un rato, voy a hablar un poquito de esto, que es el entorno BANI. ¿Qué cosa es BANI? Un recuerdo pequeño. Hasta el año casi los 90
¿no? O sea, de los 90 hacia adelante, los soldados norteamericanos, luego de la Guerra Fría, eh, que se da pues Perú, Estados Unidos con Rusia, en ese caso con la URSS, que duró pues del 45 al 89 esa Guerra Fría, no era una guerra bélica, ¿no? Era un periodo de tensión. Entonces, los soldados norteamericanos, después de eso, al principio de los años 90 hasta en adelante, comenzaron a hablar del entorno buca, volátil, ¿no? Incierto, complejo y ambiguo. Así describían el contexto, digamos, en ese periodo. Pero Yamais Casio, un hombre dedicado a la gestión, a la investigación, sacó una obra. Dice, no, el mundo de hoy ya no es solamente buca. Y dice, no, ahora es Bani, que contiene al buca. Bueno, no va a ser tan amplio, eso sería para otra conferencia, pero ahora voy a hablar de términos muy chiquitos. ¿Qué cosa es B? Frágil o quebradizo, es brittle. Entonces, en inglés es brittle, frágil o quebradizo. O sea, yo no soy volátil, es también frágil o quebradizo. ¿Quiénes son frágiles y quebradizos? Las empresas y las personas. Ya no solo es incierto, sino que es un mundo ansioso. Ya no solamente es complejo, sino es no lineal. El tema de Newton, causa-efecto, no se cumple a la perfección. Y sobre todo ya no es ambiguo, ahora es incomprensible. Lo que parece ser, ya no es. Entonces, a partir de 16 en adelante, y en América Latina, y sobre todo en Perú, después de la pandemia, ya se ha sentido justamente el entorno Bani de fragilidad, ansiedad, no linealidad y de incomprensión de lo que ocurre. Entonces, este acrónimo, BUCA, el primero que se hablaba es volátil, incierto, complejo, ambiguo, insuficiente para el mundo de hoy. El marco Bani captura mejor las dinámicas actuales también y sus implicaciones psicológicas y estratégicas sobre todo. Y aquí las amplío un poco más. Se lo voy a pasar la presentación a mi amigo Henry para que si lo consideran, lo coloque, los que desean, se lo voy a dar para que lo puedan leer con más tiempo. ¿Ok? Brittle, o sea, frágil, los sistemas que parecen sólidos, las empresas que parecen sólidas, colapsan de manera catastrófica e inesperada. ¿Cuántas empresas sólidas han fracasado en estos tiempos? La ilusión de la estabilidad oculta vulnerabilidades sistémicas críticas. Ahora, es ansioso porque hay una sensación justamente. Quiero volver acá, no me deja mover esto acá. Hay una sensación de que son vulnerables y la ilusión de dominio sobre el entorno genera ansiedad y estrés en las empresas. Y si las empresas son ansiosas, o sea, no son ansiosas las cosas, la tecnología, son ansiosos los gerentes, los directivos. Y si ellos son ansiosos, van a contagiar la ansiedad hacia los colaboradores. Van a implicar también la no linealidad. Hay una desproporción radical entre la causa-efecto. Lo que decía Newton, toda acción tiene su reacción, causa-efecto. Ahora hay una desproporción. Las pequeñas acciones podrían generar grandes impactos como el efecto mariposa, ¿no? O al revés, puede ser grandes esfuerzos en las empresas, pero sus resultados son pequeñitos, son marginales. Por eso es no lineal. Ya no hay la linealidad de hago esto y obtengo esto. Ya eso no se puede. Y además es incomprensible porque la sobrecarga de datos y la velocidad de cambio, porque lo que sobra ahora en el mundo de hoy es información. Por si acaso no se confundan, no es que sobre conocimiento o menos sabiduría. Lo que el mundo existe hoy, mucha información que hay que convertirla.
justamente en conocimiento y mejor aún en sabiduría. Entonces, porque hay mucha información, hay mucho dato, demasiada información. Lo malo que mucha información es falsa y ahí viene el gran problema del mundo de hoy. ¿Qué creo? ¿Qué no creo? Perú ahorita está en elecciones. Pronto habrá elecciones en un mes y pico. Aparece un montón de información de cuenta cierta, falsa, pero ahí estamos, información, puro datos. Entonces, hay mucha información abundante que cambia rápidamente y es diversa. Por eso es incomprensible. Entonces, es muy difícil que nuestro cerebro procese todo eso. Por lo tanto, la ilusión del conocimiento, pues, nos paraliza, ¿no? Por ejemplo, que no podemos con tanta información. Yo recuerdo cuando hice mi tesis de ingeniería, ¿sabes lo que me costó salir de Trujillo, venir a la capital de Lima para buscar bibliotecas y escribir a mano, para buscar dónde había información? Ahora hago clic, entro, pongo Scopus, descargo paper y ahí está la información. Ahora es mucho más fácil, pero antes no había información. Entonces la planificación estratégica clásica, decía al principio, de hacer pues todo este proceso estructurado, falla en el contexto. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Por ello se requieren metodologías prospectivas, la perspectiva estratégica, para construir escenarios múltiples para navegar la no linealidad y mantener la capacidad estratégica. Bueno, para hablar de perspectiva estratégica, Henry podría hacer otra conferencia, ¿no? Donde podemos hablar de todos esos modelos que pueden ser anglosajón o francés. Pero ahora solo quiero indicar que la planificación estratégica tradicional que hacen las empresas en el Perú y América Latina ya es insuficiente, porque se generan a partir de información histórica, creyendo que el futuro sigue ciertas características de curvas, líneas, y no es así. El futuro es incierto, no sabemos lo que va a pasar. Ese es el entorno Bani retador y complicado para gestionar. Entonces, hay una crisis de la gestión tradicional. Esos modelos jerárquicos y reactivos, porque reaccionaban a lo que ocurría en el día a día, colapsan en este mundo Bani y generan parálisis en las empresas y pérdida de la competitividad estructural y por lo tanto van desapareciendo justamente del mercado. Entonces hay situaciones críticas como parálisis por análisis frente a lo que no se comprende, porque hay datos masivos, como decía, abundantes y no hay la certeza de que sean datos correctos. Hay una ruptura de la cadena de valor ante esta gestión sistémica. Hay una incapacidad de respuesta efectiva, hay un desgaste del talento por estrés. Yo que estoy liderando hace varios años personal, siendo que la gente, que los talentos se quiebran por estrés. Y que las personas que no están capacitadas justamente para manejar su estrés personal terminan destruyendo las empresas. Porque si no pueden controlar su propio estrés, implica de que algo está fallando en una inteligencia de la cual voy a hablar ahora. Entonces, tenemos que transitar de una gestión reactiva, o sea, sustentada en datos anteriores, hacia una gestión por resultados. La resiliencia organizacional para soportar esta fragilidad, ¿de qué depende? Depende de líderes capaces de operar bajo estrés sostenido. El estrés ya no es de un día. Yo vivo de estrés permanente. He aprendido a manejar mi estrés. Todos los días que voy a trabajar hay estrés. Y no desde ahora. Desde hace tantos años, por lo menos 20 años, pero eso se ha acelerado mucho más en los últimos 5 años. Entonces, uno no puede operar bajo estrés sostenido sin perder el foco en la generación de valor, que es lo que requieren las empresas para ser sostenibles. La empresa que no genere valor, un valor que perciba el cliente, definitivamente desaparece en el mercado. Entonces, el desafío de hoy no es solo sobrevivir, es prosperar creando valor
sostenible. Entonces, ¿qué hacer en este contexto? ¿Cuál es la tesis central de esta disertación? El éxito profesional contemporáneo, digo, requiere del dominio integral de tres inteligencias complementarias, no por separado. Esta es mi tesis. El dominio integral de tres inteligencias complementarias. Algo está fallando acá con mi... Ahora, acá. Ahí les presento las inteligencias que ustedes conocen. Pues, no dirán nada nuevo, simplemente voy a integrar. Esta es mi tesis. La inteligencia racional, de la que hablaba hace un rato, con alto IQ, con mucho conocimiento, ¿no? Mucha teoría, que muchas veces está sustentada, respaldado por una forma de aplicar lo que aprendiste, pero necesitamos la inteligencia emocional para que las personas, no se, los que dirigen, no tengan un sobreestrés y como consecuencia de eso no terminen estresando a quienes dirigen. Y ahora la inteligencia artificial que ha venido, para mí, para mi punto de vista, a ayudarnos, a potenciarnos, no a reemplazarnos. Yo sé que hay discusiones, hay foros, se participó de mucho, que la inteligencia artificial nos hace daño, que los chicos de ahora, bueno, vamos a ver cómo enfrentamos. Pero es una realidad que no podemos soslayar. Hay que ver de qué manera nos puede ayudar. Entonces, mi tesis central es que el éxito del profesional del mundo de hoy en el entorno buca tiene que desarrollar tres inteligencias que entre sí son complementarias. O sea, no solo tiene que ser inteligente a nivel racional, con alto IQ, que tienes que tenerlo, sino cómo te contrata. Si eres médico, tienes que saber de medicina. Si eres ingeniero, tienes que saber de lo que es ingeniería. Pero no es suficiente, porque ahora usted tiene que manejar sus emociones, la suya y si usted dirige, de la de los demás. Quizá se podría, digamos, trabajar en mi propia inteligencia, pero y de lo que dirijo? Entonces es un reto. Entonces, inteligencia emocional para gestionar tus emociones y ser capaz de gestionar las emociones de los que integran tu equipo de trabajo. Si no, no se va a poder. Y voy a poner un ejercicio, un ejemplo para que quede más claro. Pero decía hace un rato que el mundo es incomprensible porque hay mucha información, demasiada información con mucha velocidad, digamos, de entrega de información que va cambiando y que no sabemos si es verdadera o falsa. Entonces viene la inteligencia artificial que nos va a ayudar justamente a manejar esa gran cantidad de información, entenderla mejor, esquematizarla, sintetizarla y utilizarla a favor nuestro. Entonces no se trata de conocimiento teórico por separado, o sea, tener estilos disciplinares de racional, emocional, artificial, sino de una competencia aplicada que se despliegue de manera integrada en contextos reales de alta complejidad, como son o como es el entorno Bani de este tiempo. De ahí planteo algo. Ahí está en síntesis, mi tesis. Para tener éxito profesional, para ser un profesional que sea capaz de contribuir a la sostenibilidad del mundo y de su persona, de su familia, debe tener inteligencia artificial, emocional y racional. ¿Qué ocurre si solamente tiene inteligencia artificial e inteligencia racional? Esa intersección me dice que esa persona va a tomar decisiones automatizadas. Claro, soy muy racional, muy práctico, todo le pido a la máquina y listo. La máquina me dijo esto, la tecnología, la IA me dice esto, claro, una buena IA y una decisión automatizada. Pero si tengo inteligencia racional e inteligencia emocional,
Eso es lo que hasta hace pocos años, hasta antes de este mundo Bani, todavía así vivíamos, era obligatorio, racional y emocional. Hasta ahí, hasta 5 años, eso me ha servido a mí hasta hace 5 años. Ahora ya no me sirve eso nada más. Entonces, hay un razonamiento más humano, hay más empatía, ¿no? Porque tengo inteligencia, comprendo lo que ocurre, pero también gestiono mis emociones y comprendo las de los demás. Pero si solo utilizo inteligencia artificial e inteligencia emocional, voy a tener una empatía amplificada que quizá no sea la correcta, quizá voy a ser muy blando como gestor, quizá voy a ser el dice sí a todo. En cambio, si vemos el centro, alguien que tiene el dominio integrado de la inteligencia artificial, la racional y emocional, eso es el éxito profesional integrado. Esa es, una vez más digo, la hipótesis o la tesis, disculpen, que voy a desarrollar. Entonces, esta triada constituye el nuevo motor de la empleabilidad sostenible y la innovación con impacto. Los profesionales que dominen esta convergencia de las tres inteligencias son los llamados a liderar la transformación de las empresas, de la sociedad también, obviamente de los países en las próximas décadas. Entonces tenemos la responsabilidad, que estamos en la educación, de preocuparnos para que nuestros egresados, nuestros jóvenes que formamos en las universidades, tengan o desarrollen la inteligencia racional, fortalezcan su inteligencia emocional y dominen la inteligencia artificial para poder tener éxito en el mercado laboral. Entonces la pregunta no es si necesitamos estas tres dimensiones, las necesitamos de sí, sino cómo las integramos efectivamente en nuestra práctica diaria. Ahí está el problema. ¿Y cómo la integro? ¿Y cómo las universidades tienen que trabajar en con qué modelo educativo para poder lograr el desarrollo de las inteligencias que estoy mostrando? Les planteo un reto, como un ejercicio. Si pueden, me lo escriben. Vamos a ver. Les cuento una historia, casi real. ¿Ah? El dilema del algoritmo y el liderazgo tóxico. Este es el contexto. Una importante empresa ha integrado un avanzado sistema de inteligencia artificial para monitorear el desempeño de su organización y proyectar escenarios futuros. La situación es la siguiente. El dashboard de la IA, o sea, la información en línea, basado en un análisis relacional de KPIs, de gestión, o sea, estoy hablando, indicadores de gestión, en último semestre recomiendan promover a la dirección general a un gerente de área. Sus números son impecables, han superado metas de productividad en un 25% y ha optimizado recursos. Bueno, lo máximo, ¿no? Y ahí tengo un gerente de área que va ahora a dirigir a organización, pero nos estamos basando en que me dice que tiene números impecables y metas de productividad. Sin embargo, acá hay un problema. Las encuestas de clima son cualitativas, ya no son numéricas, donde se le pregunta a los colaboradores cómo se siente con ese gerente, que indican que este es un jefe tóxico, que su estilo de liderazgo está destruyendo la moral del equipo. Es un viejo capataz que azota, ¿no? Que está ahí respirando la nuca para que hagan la tarea. Y eso está incrementando los descansos médicos porque aquel que te estresa porque te da sobrecarga laboral no es un bien a la empresa, le es un daño a la empresa. Porque el trabajador de hoy, ¿qué cosa hace cuando se sienten mal? Ah, voy a la clínica, voy al seguro, me da mi descanso médico y no produzco nada. Así que la sobrecarga laboral, el estrés que se genera un trabajador por querer tener una sobreproducción es nocivo para la empresa.
porque lejos de, ganas en el momento, pero después pierdes, porque el trabajador se enferma y luego no hay forma de recuperar eso, su derecho en general. Entonces, su estilo de liderazgo está destruyendo la moral del equipo, incrementando los descansos médicos por estrés, que es ansiedad del entorno Bani, y generando una preocupante fuga de talentos clave. Porque el que es bueno y siente que lo están estresando, se va. El bueno se va. A veces no dice nada, pero termina yéndose. El buen profesional, el que se respeta, no se queda por un sueldo. Se va a buscar mejores oportunidades. Entonces, hay gerentes que son ahuyentadores de talentos, ¿no? Porque generan un sobreestrés laboral. Muy bien, una pregunta para todos. A ver, supongamos que usted es el miembro del directorio que debe tomar la decisión de si lo ascendemos o no. Entonces, ¿cómo aplicaríamos la triada de las inteligencias para resolver este dilema sin desestimar la eficiencia lograda, pero asegurando la sostenibilidad del equipo? No sé si hay tiempo, pero si me pueden compartir conclusiones en este chat sería magnífico, pero bueno, quizá los tiempos no van a dar mucho, por lo tanto, piensen un poquito nada más, luego yo voy a dar mi punto de vista, ¿ya? Piensen un poquito, un minuto para que piensen, si pueden escriban algo en el chat. Entonces, ¿cuál es qué es lo que le estoy pidiendo? Recuerda, tenemos a un gerente que es un capo, con sus KPIs, que tiene buenos resultados, pero tiene un problema de que estresa a la gente. Y queremos pasarlo a que sea digamos, el jefe máximo. ¿Recomienda que se haga eso, sí o no? A partir de la triada. Esa es la pregunta. Entonces, a ver si escriben por el chat. Ya, 2 minutos para que escriban lo que quieren escribir, mi estimado Henry. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Podemos hacer eso, Henry? Hay tiempo para 2 minutos para hacer eso. Para no estar hablando y hablando y Sí, hablando. está bien, está bien. Sería importante, mi estimado doctor Carlos, que si puede mostrar la lámina anterior para que un poco tengan el contexto de la problemática y la Sí, idea es, claro. no, solamente la anterior, Sí, solamente en sí, la que estoy se buscando eso. describía el... Sí. Se me pasaba acá. Eso. A partir de eso, ¿no? ¿Recomiendan o no recomiendan, ¿no? Está fallando mi... Tengo un mouse que me tiene loco. Ese mouse se mueve. Estoy tratando de manejarlo bien. La idea pasa por por analizar el problema que planteó respecto al trabajador desde la triada de las tres inteligencias, ¿no? Claro, eso lo... O sea, la pregunta es, a partir de esta triada, ¿ustedes recomiendan que a este gerente que es muy productivo, que cumple y sobrepasa resultados de lo positivo, pero que estresa a la gente, es un espantatalentos, ¿lo ascendemos o no? A partir justamente de esa triada que exige el mundo de hoy, ¿no? Ya. Bueno, si lo han reflexionado, por mí es suficiente. Para avanzar, yo voy a plantear acá algunas conclusiones, ¿ya? Aquí aparecen algunas conclusiones. Si aplicamos únicamente inteligencia racional y la recomendación de la IA,
aislada, probemos a esta persona en base a su eficiencia operativa a corto plazo. Pero el Antonio Bani nos enseña que los sistemas son frágiles y no lineales. Y si hay ansiedad y un tipo así va a generar más ansiedad, y además los resultados que ha conseguido hoy, mañana quizá no sean los mismos. Lo que haga hoy, quizá, por mucho esfuerzo que haga, sus resultados serán marginales, ¿no? No se sabe. El Antonio Bani me da esa incertidumbre de hoy, ¿no? Doctor Carlos, no sé si puedo comentar Dime, ahí dime, Henry. en el ejemplo del gerente que usted planteaba, no necesariamente se debería negar el ascenso, pero tampoco otorgarlo automáticamente, dado que se necesita ahí una decisión equilibrada, sería, por ejemplo, condicionar el ascenso al desarrollo de competencias de liderazgo y gestión emocional mediante un curso de capacitación o coaching. Un gerente que, como en el ejemplo que plantea usted, verdaderamente preparado para un nivel superior, no solo es una persona que logra resultados, sino que también desarrolla personas y equipos sostenibles en el tiempo. Concretamente, por ejemplo, muchas veces en las universidades, que es el campo en que nos movemos, tenemos, por ejemplo, una experta en temas académicos, una señorita que trabaja en registros académicos hace muchos años, experta, se maneja todos los currículos y trabaja muy bien. Y de pronto hay rotación de personal y esta señorita que era muy experta la pones atendiendo estudiantes. Y de pronto, a los meses, desaparece la señorita del puesto y dice, ¿qué pasó con esta señorita que era muy competente? Decían, sí, pero mucho atendía mal a los estudiantes, los gritaba, los maltrataba. Entonces, Claro. de pronto, esta persona que era muy experta en áreas académicas, que conocía muy su trabajo, para pasar a otro rol necesitaba capacitación, ¿no? Necesitaba equilibrar un poco, algo, competencias que necesitaba para eso. En esa línea Claro, su voy. planteamiento, Henry, es válido, de hecho. O sea, usted está en el punto, ya se dio cuenta que hay que capacitar, hay que formar, hay que hacer lo que vuelvan a hacer, ¿ah? Porque va a ser bien complicado que un tipo ya con tantos años cambie. Pero es posible, ¿no? Pero eso implicaría una demora. Y las empresas no son tan rápidas que necesito ya, para mañana quiero un gerente, ¿no? Entonces, claro, es una opción la que usted plantea, pero está reconociendo de que ya no es suficiente que sea un capazote en resultados y si es una persona que no lidera bien, ¿no? Que no trata bien a la gente. Y me ha pasado, yo reconozco eso de mucha gente, ¿ah? En mi larga trayectoria dirigiendo personas, yo he tratado siempre de, de dejar de lado a esas personas. Más valoro yo justamente la habilidad blanda. María Teresa quiere hacer una puerta adelante, por favor. Buenas noches, doctor, y a todos los colegas por la oportunidad de compartir este momento tan interesante. En relación al ejemplo que usted ha dado, doctor, pienso que en realidad si el gerente quiere ese puesto, hay que analizar primero cuál es su motivación, porque si su motivación es solamente satisfacer el deseo de poder o de satisfacer su ego para poder llegar a un momento cúspide de su carrera en un nuevo cargo, entonces no es la persona conveniente. Para, debe ser una motivación basada en el servicio a su organización, en aquello que verdaderamente puede hacer por y para los demás. Y eso requiere que cambie su actitud. Y como la actitud es una predisposición a lograr algo, no debe ser solamente al logro de una meta racional, sino que debe de estar predispuesto a servir a los demás. Después de todo, las personas son las que hacen las organizaciones y estas las que hacen posibles los logros. Entonces, mientras no concientice que tiene que cambiar su actitud a una tendencia humana y de liderazgo con calidad moral, con ética,
que valore a su personal, que considere que son los, digamos, el motor que va a promover el cambio que él puede lograr por todo el expertise que tiene, no va a lograr verdaderamente resultados. Entonces, como dijo bien el doctor, es necesario que pase por un proceso de coaching que en primer lugar tendría que comenzar por desarrollar sus habilidades blandas, ¿no? Su inteligencia emocional, ver cuáles son sus motivaciones para que tal vez en el transcurso de ese proceso él pueda reencontrarse a sí mismo y ver que una organización es simplemente para servir, ¿no? Todo lo que se hace en una organización al final es servicio a la comunidad, al mercado, a los mismos colaboradores internos. Esa es mi opinión, estimado doctor. Muchas Perfecta, gracias. María Teresa, gracias. Mi pregunta ahora es, ¿y hasta cuándo le espero si me acaba de renunciar el director general y necesito mañana cambiar de director general? La pregunta está ahí. ¿Hasta cuándo le doy tiempo? ¿Dejo a la empresa sin cabeza? ¿Lo pongo a él? Ahí está la pregunta. O sea, claro, lo ideal es, sí, pues vamos a mejorarlo, los oportunidades para que mejore, le hacemos coaching, mentor y todo lo que quiera. ¿Cuánto tiempo? Entonces la pregunta era, ya, o sea, necesito cambiar una semana. ¿Será suficiente una semana para cambiar ese comportamiento? Y los, Conversar con él. y los trabajadores que han sufrido este estrés por consecuencia de él, ¿cómo van a tomar el hecho de que él asuma y ascienda? ¿Se sentirán felices o más aterrados de que ahora tiene más poder? ¿Sí? ¿Me entienden la idea? ¿Hasta cuándo lo esperamos? Bien. Bueno, no hay respuesta única, por supuesto, ¿no? Yo tengo mi forma de pensar y el principio de Peter. Todos los gestores ascienden hasta el máximo nivel de su propia incompetencia. Y dice, a veces cometemos el error de ascender a un buen técnico y perdemos a un gran técnico y ganamos un pésimo gestor. Va a ser difícil que una persona que ha ascendido, y peor si asciende, no digo que no pueda, pero si es de corto plazo, yo no lo asciendo. Pongo en riesgo que si me estresó ese equipo, imaginen cómo va a tener estresado con más poder. Ustedes saben, dame un gramo de poder y te diré quién eres, ¿no? Cuando te dé un gramo de poder vas a ver quién eres de verdad. O sea, se amplifica esos pequeños defectos, con más poder se hacen más grandes. Bueno, lo dejo ahí para no entrar en discusiones. Este es un tema teórico, es una propuesta que quiero que la miren así, que cada uno tomará sus decisiones, solamente los quería provocar un poco, ¿no? Para eso estoy acá, para provocar, soy un provocador muchas veces. Entonces, aquí es donde entra la inteligencia emocional y el imperativo de querer hacer el bien. La actitud que usted llama es el querer hacer, ¿no? Pero el bien, por supuesto. Un profesional de alto nivel en la actualidad debe tener el criterio para cuestionar algoritmos, decir, hey, cuidado, no solamente lo que me dice los datos voy a hacer caso. La decisión ética sostenible requiere intervenir el estilo de liderazgo tóxico, porque la rentabilidad o los resultados obtenidos a costa de la salud mental del equipo no son sostenibles. Eso es lo que pasa en muchas empresas. En el corto plazo exprimen a los trabajadores por alta rentabilidad. Dice, hoy logré resultados y se han preguntado a costa de cuánto dolor de la gente maltratada. Entonces, a cuenta de la salud mental de cuánta gente logra resultados. En corto plazo puede lograrlo, pero luego te aseguro que no va a pasar. Lo he visto N veces, lo sigo viendo todavía. Bueno, pero el tema no es un reclamo a lo que pasa en el sistema, es una propuesta académica de lo que hay que mirar, ¿no? Entonces, el profesional de la época actual necesita, ojo, por eso decía, profesional exitoso, cuando te miren diga, a este lo quiero ascender porque, ¿por qué? Porque piensa con rigor, con datos, o sea, maneja la inteligencia racional.
decide con apoyo tecnológico, domina la inteligencia artificial, pero sobre todo, actúa como humanidad para no destruir el tejido social de la empresa. O sea, tiene alta inteligencia emocional. El tejido social de las empresas es lo más importante. Y aquel que lo destruye no merece estar ahí dirigiendo, porque en el mediano plazo va a destruir la organización. Y hay expertos, y conozco muchos expertos en fomentar fuga de talentos. A veces la gente se va sin decir nada porque no soporta. Entonces, claro, uno dirá, me quedo por necesidad, pero hay personas que dicen, no me quedo por necesidad, me quedo donde me valoren, donde me respeten. Entonces, oh my God, ¿qué pasó? Se me fue un ratito. Se me fue Voy a compartir otra vez. Está un ratito. Está viendo ahora la Ya. pantalla otra vez, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. sí. Volver un poquito más de cada uno. Apolonio, gracias, está con la mano levantada. Disculpe, no lo había visto, mi querido Apolonio. Gracias por tu presencia primero y ahora gracias por participar. Adelante, Apolonio. Bueno, buenas noches a todos desde Monterrey, Nuevo León, México. Un abrazo para todos. Este, Del mero mero. del mero mero Monterrey, acá a un lado de Trump. Muy Trae bien. loco a todo mundo, pero bueno. Mire, yo no sé, pero por ejemplo, desde mi punto de vista es que, pues la educación, la Secretaría de Educación Pública, muchos la ven, no sé, pero pues al final de cuentas, pues es una empresa de alguna manera donde pues todos estamos trabajando, al menos yo soy de educación especial y andamos promoviendo la educación inclusiva, pero también la defensa a educación especial, porque de la educación especial le quieren desaparecer en muchas partes. Y con la bandera de que pues la discapacidad es social, está en los contextos y todo, le dan más hincapié o más preferencia a las barreras que a lo cognitivo de los muchachos. Pero mire, trasladándolo a la educación, tenemos compañeros, hablando de estas inteligencias, yo creo que, como en todas las empresas, pues tienes que arriesgarte porque de entrada no conoces al personal por el currículum vitae que lleve, pues eso es lo que dice él, pero de entrada no conoces el desempeño. Yo creo que si partimos de que la educación emocional o la inteligencia emocional, ahí hay una parte de la actitud, y yo creo que si la persona tiene trabajo o experiencia o no tiene, la actitud puede superar muchas barreras. Porque, por ejemplo, hablando de educación inclusiva en las escuelas, miren, yo acabo de estar con la UNESCO de Santiago de Chile en una reunión y la mayoría de toda la gente que estuvo participando no hayan qué hacer con los alumnos con el trastorno del espectro autista, no hayan qué hacer con los alumnos con trastornos de déficit de atención, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Colombia, ni en España, ni en México. Entonces, ese es un punto. Pero si la actitud del compañero o del trabajador es de avanzar y salir adelante, porque pues puede mediar por ahí esto, porque hay gente que por más inteligencia que tengas artificial o la otra, si no tienes una actitud para cambiar o para mejorar o para hacer las cosas, si te equivocas, pues lo vuelves a intentar. Y por ahí debe de ser porque al menos acá, con la nueva escuela mexicana que tenemos, pues sí hay compañeros que ascienden a directivos o a supervisores, inspectores o asesores técnicos pedagógicos, pero no nos asegura nada que hagan un buen acompañamiento con lo que necesitamos de la nueva escuela mexicana en las zonas escolares, en las escuelas y en las aulas. Y lo estamos viviendo. Hay muchos maestros que trabajan con alumnos con alguna condición de discapacidad y no son especialistas y buscan todo lo que puedan hacer por el alumno. Y tenemos doctores en educación, tenemos máster en educación, tenemos
diplomados de educación inclusiva y tenemos 1000 cursos, pero en la práctica, si esa educación o esa inteligencia emocional no la llevamos a tratar de equilibrar estas inteligencias, pues no va a funcionar, no va a funcionar. Y en muchos casos, como dicen acá en los ranchos, en muchos proyectos dicen, vamos a echar a andar la carreta y que las calabazas se acomoden solas con el movimiento, ¿verdad? Y en muchas cosas funciona y en muchas cosas pues no funciona. Y en la nueva escuela mexicana la echaron a andar y ahí las calabazas pues no nos acabamos de acomodar porque es un desorden, es un desorden. Pero miren, la actitud, si es positiva, las cosas van a salir, las cosas van a salir. Correcto, mi estimado Apolonio. Muchas gracias. Gracias. Justamente para hablar de eso, ahora voy a hablar un poco más en profundidad de cada una de las inteligencias para entender mejor esa propuesta. O sea, mi propuesta es las tres, o sea, es un trípode. Si una falla, se cae el sistema. Tiene que ser las tres obligatoriamente. Entonces, la inteligencia racional es el fundamento del saber. Te dice, ¿eres contador? Bueno, tiene que ser contabilidad. Eres docente, tiene que ser pedagogía, andragogía, ¿no? Si eres un médico, tiene que saber de medicina, etcétera, etcétera. Entonces, esta inteligencia racional constituye la base cognitiva del ejercicio profesional riguroso. O sea, si eso no tienes, no puedes trabajar, no te van a contratar. O sea, ojo, en ningún momento he dicho ni voy a decir que lo voy a separar. Mi tesis es las tres, obligatorias, las tres. La inteligencia racional, que es el fundamento del saber. Engloba la capacidad de analizar críticamente, razonar con lógica formal, argumentar con solidez y modelar problemas complejos mediante marcos de trabajo conceptuales apropiados. Para eso tienes el conocimiento, pues tienes que construir conocimiento a partir de la información que hay. ¿Y cuál es el reto? Separar la paja del trigo, ¿no? ¿Cuál es la información correcta que debo tomar? ¿A qué autores voy a hacer referencia? Otra vez se fue la... Sorry. Tantito. Me está fallando mi... Un ratito, voy a dejar de convertir para retomar, ratito, por favor. Algo está pasando acá. ¿Sí está viendo mi pantalla o no se ve? No, todavía no se comparte, doctor Carlos. No, un momentito. ¿Qué está pasando por acá? Me está fallando la inteligencia artificial, mi querido Henry. ¿Qué hago? Mm, ¿Ah? Un ratito. Un ratitín. La actitud, la actitud. No, seguimos acá. Somos del mero Perú también, así que no hay problema. ¿No? Un ratito. El problema por querer utilizar computadora nueva, entonces tiene sus bemoles. Ya. Ahora sí, ¿no? sí, Y ahora sí. Entonces conforme. decía, primero quiero rendir homenaje a la inteligencia racional, porque si no tenemos eso, el mundo no evoluciona. No hay que descartarla. Es la primera que tienes que tener. Si no, ¿cómo te presenta para ser profesor de una universidad importante si no tienes el saber? Pues imposible, ¿no? El globo entonces decía muchas capacidades, razonamientos. Hay que implica un pensamiento analítico para descomponer problemas complejos en elementos manejables para su comprensión sistemática. En este mundo tan complejo necesitamos de un pensamiento analítico. Toma de decisiones basadas en evidencia.
No que me dijeron, me contaron, que yo opino, no. Decisiones lógicas sustentadas en evidencia científica, técnica y datos verificables. Y pensamiento crítico para evaluar de manera rigurosa los argumentos, identificación de sesgos y validación de hipótesis. Ahora mi Perú necesita que las personas tengan pensamiento crítico para elegir bien su mejor su nuevo gobernante, ¿no? Entonces, pensamiento crítico, pensamiento analítico y toma de decisiones basado en evidencia. Ese es el sustento de la inteligencia racional, que es el fundamento del saber. Entonces, esta inteligencia racional ha sido el eje articulador de la formación universitaria disciplinar desde Gardner, del año 83, hasta el día de hoy. Hoy en día, su dominio aislado, no digo no necesario, aislado, resulta cada vez más insuficiente. Eres el número uno de la clase, eres el más capo de todos, primero puesto en la promo. Si solo con esto no vas a tener éxito. Hay una estadística que había leído hace poco. El 70% de los ejecutivos son despedidos no porque no sepan, sino porque no tienen habilidades blandas. Ese grave problema, es decir, no maneja la inteligencia artificial. Entonces, hay límites de esta racionalidad pura, la insuficiencia del paradigma cognitivo. El dominio cognitivo resulta claramente insuficiente en entornos organizacionales colaborativos donde la dimensión humana es determinante. Quizás sirva cuando trabajas en una tarea aislada solito, pero ¿qué tarea ahora es aislada? Todos los resultados que conozco, o por casi todos, exigen el trabajo cooperativo, trabajo colaborativo. Entonces, la parte de la racionalidad pura es una tarea pues, de una persona aislada. Los problemas complejos de este siglo, en este mundo Bani, no se resuelven de manera única, con lógica matemática o conocimiento disciplinar especializado. Entonces, ahí necesitamos un profesional completo que tenga excelencia técnica, que se complemente con competencias relacionales y emocionales para generar impacto sostenido liderando equipos efectivos. Casi todo lo que hacemos, y esta es una prueba de ello, es un trabajo en equipo. Entonces, un exceso de racionalidad sin empatía, mirando le di esta triada, genera empresas tóxicas que se caracterizan por liderazgos disfuncionales centrados solo en resultados numéricos, ambientes laborales deshumanizados y alta rotación de talento. Innovación limitada por falta de seguridad psicológica. No hago nada nuevo, no innovo porque me da miedo en este mundo tóxico de equivocarme y por lo tanto no hay innovación si no hay una tolerancia al error. Decisiones técnicamente correctas pero socialmente inaceptables. Cuando digo, no importa, vamos con todo, la minería va con todo. No importa lo que le pase al medio ambiente, no importa lo que sienta la población, eso es malo. Entonces, solamente racionalidad pura. Ya no es suficiente en el mundo de hoy. Entonces, pasamos a la segunda inteligencia, la inteligencia emocional, que es el saber hacer conductual. Esta inteligencia representa la capacidad de reconocer, de comprender, de regular y gestionar las emociones propias y de los colegas, o mejor dicho, de los subordinados, de mi entorno en general, de manera estratégica. Esta competencia favorece la comunicación efectiva, el liderazgo ético, la empatía genuina y la resolución constructiva de conflictos. Eso lo señaló Goleman hace muchos años. Entonces, ¿qué implica la inteligencia emocional? Autoconciencia. ¿Quién soy? ¿De qué soy capaz? ¿De qué soy incapaz? Reconocer mis emociones, mis fortalezas y limitaciones. Pero no solo reconocerla, sino viene también la autorregulación, la gestión efectiva de impulso y adaptación emocional a contextos cambiantes. El mundo de hoy van y cambiante, tengo que autorregular mis emociones.
algo muy importante que requieren los líderes para poder dirigir: empatía, la comprensión profunda de las perspectivas y necesidades de los demás. No solamente yo, jefe, quiero mis resultados como sea. Y me puse a pensar, decía hace un rato, el costo social. Estoy haciendo que mis trabajadores que trabajan 8 horas diarias, los fuerzo a trabajar 12 y que vengan sábado, domingo porque quiero resultados como sea. Resultados a favor de la empresa, pero en perjuicio de la familia y del equilibrio emocional de las personas. Eso no es empático. Entonces se requiere empatía cuando hablamos de inteligencia emocional. Y por supuesto, habilidades sociales, la construcción de relaciones colaborativas y gestión de dinámicas grupales. Y ahí yo rescato y valoro Henry Chero Valdivieso, capaz de aglutinar a profesionales del mundo, más de 50.000 reunidos en Red Olac. ¿Por qué? Porque tiene habilidades sociales, el maestro usted. Por eso cada vez que nos vemos en Trujillo, tomamos un café, ¿cómo disfrutamos de una buena conversa? Porque pensamos casi lo mismo, porque regulamos nuestras emociones. Importantísimo el saber hacer conductual, queridos amigos. El que es un capo, simplemente en resultados como sea, y no tiene inteligencia emocional, es despedido, y así lo dicen las cifras de Perú. El 70% de gerentes son despedidos por falta de inteligencia emocional, por si acaso, dato real. Entonces, esta dimensión de inteligencia emocional es el antídoto directo contra la letra A del Bani, contra ansioso. O sea, a mayor ansiedad, mayor inteligencia emocional del jefe, pues. El que tiene que poner el paño fríos. El que tiene que mostrar, primero regular sus emociones para que todo no se desborde. Porque si un jefe viene, se desespera y se estresa, es obvio que pone a su equipo en una etapa de debilidad. Entonces, esto permite mantener la serenidad estratégica y la cohesión de equipo bajo presión extrema, que es el mundo de hoy. Ustedes no saben la presión que tengo yo en este tiempo. En este tiempo de verano, vamos a empezar las clases, estamos lanzando una universidad en Lima y ahí están los resultados. Entonces, ahí me estoy sometiendo a pruebas si esta triada que yo estoy pregonando, pues la puedo manejar, ¿no? Entonces, ahí viene pues asociado con esto el imperativo de querer hacerle bien, que es la actitud positiva. Implica tener una competencia técnica, competencia emocional y la responsabilidad ética. Entonces, esta inteligencia emocional no es un cuento, no es una historia, no es un instrumento de eficiencia de empresa. Eso implica que ayuda al ejercicio profesional, hace relaciones saludables, decisiones responsables y sostenibles, construcción de entornos de trabajo que potencian el desarrollo humano integral. Ojo que la cohesión de las empresas, de los equipos de trabajo, no se dan por capacitación, se dan en este entorno de empatía, de comprensión, de colaboración. Ahí es el reto. Dicen, bueno, ya renunció, nadie es imprescindible. Sí, pues nadie es imprescindible, pero hay un costo. No todos dan los mismos resultados. Y ustedes también lo pueden ver en el fútbol, ¿no? Cambia de entrenador, cambian de líder, cambian de forma y los resultados con los mismos jugadores no son lo mismo. Qué importante es este tema en la vida cotidiana, en todos los niveles de la vida. Entonces, el profesional de hoy debe convertirse en un agente de cambio ético, integrando el bienestar colectivo en sus KPIs. Hay un KPIs que deberíamos tener todo gerente. ¿Cuán satisfecho está mi trabajador? ¿Cuán feliz está? ¿Cuán comprometido? Nada más no, sino cuán feliz se siente por esta empresa. Cuán contento se encuentra con mi trabajo, con mi presencia. O cada vez que me ve, dice, no quiero ver al ogro y me voy. Entonces, está faltando en los KPIs indicadores de éxito, pero integrando justamente este liderazgo del jefe que valore el trabajador.
Entonces, no basta con alcanzar objetivos, debemos preguntarnos de manera continua, ¿a qué costo? ¿Cómo estoy logrando? ¿Con qué impacto en las personas y en el planeta? Porque puedo lograr resultados destruyendo pues, el medio ambiente, ¿no? Contaminándolo. Una reflexión en el querer hacer el bien. El querer hacer el bien no es idealismo ingenuo, como algunos me habían dicho en algún momento. Estás idealizando, me dicen. Así no funciona el mundo. Si no hay azote, si no hay látigo, el trabajador no va a lograr resultados. Mentira. Lo digo por experiencia. Yo nunca he hecho látigo a nadie. Y he logrado resultados muy buenos siempre en mis trabajos. Lo que se requiere es inteligencia, estrategias de largo plazo, porque eso es lo que uno busca. Cuando uno sobrepresiona al trabajador de manera injusta, termina asfixiándolo y se va. Y luego traes uno nuevo, otra vez vuelves al principio, renuncia, así, es un círculo virtuoso, no, vicioso. Pierdes justamente la cura de aprendizaje y vuelves al principio porque no sabes retener a tu personal. Las empresas en general ignoran su impacto social y ambiental y por lo tanto entran en crisis de reputación. No, ahí no trabajes porque te tratan mal, pagan poco y te explotan. Ahí no trabajes porque contamina el ambiente, ahí no trabajes porque hay explotación de la mano de obra de niños. Tienen problemas de regulación y también hay fuga de talentos que amenazan su sostenibilidad. Y la tercera inteligencia, importante, hasta hace pocos años decía, "Oh, los maestros, ¿cómo evitamos que los chicos no usen la IA? He participado en muchas discusiones en los inicios, mucho miedo. ¿Cómo es posible que dejemos que los alumnos den examen con la IA? Pero eso es lo básico. La IA es mucho más que eso, ¿no? Hoy día le pedí a la IA, este, quería calcular hoy día cuántas sillas debo colocar en un patio determinado en la universidad, porque voy a tener un evento, voy a traer padres. Y quería, lo único que hice es tomar las medidas, hacer un cálculo de la medida del patio y le dije, quiero que me calcules cuántas personas en esta área se pueden sentar cómodamente para un evento de este tipo. Es un cálculo. Me dijo, la distancia apretado 0,5, cómodo 0,8, de gala 1 metro cuadrado cada uno. Bajo este contexto me dio un cuadro. Y me dijo, usted tiene las alternativas, ¿qué quiere? Y luego me dice, ¿quiere que le genere el mapa, el plano? Y me dejó el plano, me dibujó el plano con las dimensiones y todo, y con eso yo ya voy a contratar al proveedor para decirle, mira, quiero, acá están las dimensiones, acá esta es la distribución. Uno lo tiene que usar, tienes que potenciarte. Mientras esperaba que venga el arquitecto a medir, a preguntar, yo ya lo tengo, y lo dije en 3 minutos. Ese es potenciar tu gestión. Me llama y me dice, ¿ya tiene usted, ya midió su patio, ya sabe cuánto es? Ya está, acá está hecho lo que necesito. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Quién te lo ha dicho? Fácil. Pregúntale, haz buenas preguntas. ¿Sabes? No le tengas miedo. La IA va a reemplazar a aquel que no la domine, por cierto. Entonces, es una competencia transversal, crítica y obligatoria en el mundo de hoy. Claro, yo puedo ser inteligente de manera racional y muy empático, pero si no manejo eso, estoy en desventaja, pues. Entonces, esta inteligencia se ha convertido en una competencia transversal para todos los profesionales, para todos. No hay campo que no se beneficie con la IA. No solo para especialistas, para ingenieros, para técnicos. Pero no se trata de conocer solo los algoritmos o arquitectura de redes neuronales. Hay que saber interactuar con sistemas inteligentes para amplificar nuestras capacidades profesionales. Se debe superar la visión de la IA como una caja negra, que era el temor. ¿Cómo es? No la entiendo. Incomprensible o amenazante. ¿Qué debemos desarrollar? Comprensión funcional de las capacidades y limitaciones de la IA para tu campo de acción. ¿Qué me puede dar? ¿Qué no me puede dar? Habilidades para formular problemas que la IA puede abordar efectivamente.
Criterio para evaluar la calidad y la confiabilidad de resultados automatizados. No, no se trata de decir, ya toma esto, para eso ahí está tu juicio crítico, para eso tienes tu conocimiento. Por eso estoy diciendo, tiene que tener inteligencia racional para que no te engañe la IA, pues. Porque es una mala pregunta, te va a dar malos resultados, tú vas a querer todo. Y la capacidad para integrar insights de IA en procesos de decisiones humanas. Cuando digo insight estoy hablando de, es como una creencia que está ahí en el medio y que se puede aplicar, ¿no? Es algo que está metido en el grupo social, ¿no? Y que se usa de manera inconsciente. Entonces, la IA no sustituye el juicio profesional, o sea, no reemplaza a la inteligencia racional, la amplifica, lo potencia de manera exponencial cuando se domina con criterio estratégico. La IA es el motor de decisiones y optimización estratégica. ¿Y cuáles serían las aplicaciones estratégicas? Optimización de procesos, identificación de ineficiencias y automatización inteligente de tareas repetitivas. Hay muchas cosas que se pueden cargar a la IA. ¿Por qué pierde el tiempo? Como lo que le explico hoy día, ¿no? Análisis predictivo, anticipación de tendencias, me da la IA, de riesgos, oportunidades mediante modelos avanzados. Personalización, adaptación de bienes, servicios y experiencias a necesidades específicas. Te puede identificar cuál es el perfil de tal del consumidor, de tu cliente, y asociarlo con cómo vas a llenar ese vacío de esa necesidad. Innovación acelerada, exploración rápida de espacios de solución imposible de abarcar de manera manual. Y una serie más de acciones que podemos aprender y sobre todo aplicar. El criterio ético y humano es muy importante, ¿no? Russell y Norwin, el 22, subrayaron que debe mantenerse bajo criterio ético permanente. Ahí está el tema. El profesional competente no cree de manera ciega en los algoritmos, sino que valida supuestos y sesgos del modelo, interpreta los resultados con contexto y asume responsabilidad con decisión asistida por él. Esta competencia, inteligencia artificial, fortalece el saber hacer en escenarios altamente competitivos y es el antídoto contra la letra I de incomprensible del Bani. O sea, el Bani, ese mundo Bani de incomprensible, ¿cómo se enfrenta? Con IA, porque procesa data, porque me da caminos y puedo comprender mejor este mundo que está súper abundante de datos. El Bani nos ayuda entonces, la IA nos ayuda a procesar el ruido informacional y extraer inteligencia al sonado. Entonces, el éxito profesional emerge, y voy acabando esto, cuando emerge, cuando las tres inteligencias no actúan de manera aislada, sino que se integran de manera sinérgica en un modelo de competencia unificado. Se trata de trabajar con sensibilidad humana y apoyarse de manera estratégica en tecnología. El profesional Bani de hoy tiene que dominar la inteligencia racional para el análisis riguroso y pensamiento crítico, la inteligencia emocional, utilizando empatía y gestión de emociones, e inteligencia artificial potenciando con tecnología de estrategia. Entonces, la intersección de estos tres círculos define al profesional Bani. Recuerden, en el mundo de hoy, las empresas van a comenzar a pedir estos perfiles. No, que soy súper inteligente, capo, y además tengo un manejo de emociones, pero ¿sabe manejar la tecnología con la IA rápido? No, no sé, está fuera. Eso así está pasando. Por lo menos en mi trabajo, el perfil de docente de hoy también le dice, ¿y maneja la IA? Si dice no, está fuera. Cuidado. Entonces, la no linealidad ahora se maneja justamente con apoyo de la IA. Ustedes hace un rato hablaban de la que es competencia profesional. Solo les recuerdo algo que ustedes ya conocen, que es una competencia profesional, es un constructo de tres dimensiones, ¿no? El conocimiento, que es el saber, las habilidades, que es el saber hacer,
y la actitud que se quiere hacer, pero el bien. Eso es la competencia. Y las universidades deben mantener, por lo menos bajo mi experiencia, este enfoque pedagógico, ese modelo académico debe estar justamente orientado por competencias. Solo así voy a poder trabajar en lograr el desarrollo de estas tres inteligencias, tanto la racional, emocional y también la inteligencia artificial. Solo para recordar un poco cómo el mundo ha evolucionado. El aire industrial, ¿cómo era del siglo XIX y siglo XX? Producción en masa, estructuras jerárquicas rígidas, estandarización de procesos, dominio exclusivo de la inteligencia racional. La dimensión clave de competencia, saber técnico especializado. Así servía hasta el siglo XX. Luego eso fue insuficiente. Vino la era de la información del 70 al 2000, ¿no? Computación, globalización, economía de servicios, ¿qué requiere? Inteligencia racional más emocional. Ya en el siglo XXI ya se requería ya no solamente inteligencia racional, sino también emocional. Y las dimensiones clave de la competencia son el saber y el saber hacer. Surge la necesidad entonces de colaboración y de gestión del conocimiento. Entonces, cada era, la industrial y la información, redefinió las competencias profesionales esenciales. La transición entre eras siempre generó disrupciones que marginaron a quienes no se adaptaron. Una vez más, aquellos que no se adaptaron con la inteligencia emocional se quedaron sin chamba, se quedaron fuera del juego. Y en nuestra era, bueno, antes de la de hoy, del 2000 al 2020, la era digital transformó radicalmente el panorama profesional mediante redes sociales, innovación constante, economías creativas y modelos de negocios disruptivos. El conocimiento dejó de ser estático para convertirse en dinámico y colaborativo. Y ahí aparecieron el análisis de la adaptabilidad, de liderazgo colaborativo y de aprendizaje continuo en esta era digital y de conocimiento. Entonces, las dimensiones clave de la competencia requerida en este periodo 2000-2020 era el saber hacer y el querer hacer el bien. Entonces, los profesionales exitosos hasta el 2020 no solo dominaban su disciplina y colaboraban efectivamente, sino que lo hacían con propósito y con responsabilidad social. A 2020. Estamos en el 26. Ahí aparece ya la inteligencia artificial. A Perú llegó el 22, me parece, 23, la IA, pero ya se venía en Europa, Estados Unidos, sobre todo el 2020 un poco más. Es nuestra era actual. Aquí vivimos la convergencia de automatización inteligente, analítica avanzada, desarrollar, digamos, proyectos asistidos con algoritmos, transformación profunda de roles profesionales. Esta era del 20 adelante exige integración plena de las tres inteligencias que vengo planteando, la racional y emocional y artificial. Entonces, los profesionales que no desarrollen alfabetización en IA enfrentarán obsolescencia acelerada de sus conocimientos, independientemente de su campo de especialización. El mundo avanza tan rápido que lo que aprende hoy en 5, 3 o 2 años ya no va a ser lo que se necesita. Entonces, ¿cómo construir un futuro de liderazgo? ¿Cómo serán los roles de liderazgo en el 2035? Es una pregunta que me he planteado. Ahí hablamos de perspectiva estratégica. Nos permite anticipar múltiples escenarios futuros mediante herramientas como el análisis morfológico y las matrices de impacto cruzado. Desafíos emergentes, disrupción continua, van a redefinirse estructuras de las empresas. Las jerarquías tradicionales darán paso a redes flexibles y equipos autónomos orientados con propósito. Y las competencias que exige el futuro al 35, gestión de equipos híbridos humanos más IA. Curación de información en contexto de sobrecarga, o sea, validación de la información. Navegación de dilemas éticos complejos sin precedentes y construcción de resiliencia organizativa adaptativa. Entonces, debemos reflexionar sobre las competencias que aún no imaginamos, pero que serán críticas en una década. La capacidad prospectiva es en sí misma una metacompetencia esencial. Tenemos que enfocarnos también y en el futuro podemos
hacer una conferencia de perspectiva estratégica, mi querido Henry, queda la tarea pendiente para hablar de perspectiva. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la educación superior? Las universidades, institutos se enfrentan a una responsabilidad histórica: formar profesionales integrales preparados para desafíos técnicos, humanos, tecnológicos sin precedentes. No podemos seguir operando con currículos desfasados del siglo XX para resolver problemas del siglo XXI, de hecho. Y hay universidades que todavía, lamentablemente, mantienen currículos antiguos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Un currículo obsoleto, con contenidos desactualizados y metodologías pasivas. Transición estratégica, rediseño basado en competencias y aprendizaje activo, lo que se quiere, para tener un profesional del futuro que tenga el dominio integrado de las tres inteligencias. La gestión universitaria debe alinearse con los principios de gestión estratégica aplicados al sector privado y público. ¿Esto qué implica? Transitar hacia un enfoque educativo por competencias, como lo vengo señalando, con evaluación continua, con actualización curricular ágil y vinculación efectiva con sectores productivos sociales. Garantizar el saber, un rigor académico renovado, formación disciplinar sólida, currículos actualizados, aprendizaje basado en problemas y rigor permanente. ¿Qué significa rigor académico? No significa rigidez curricular, significa excelencia en la formación que equilibra profundidad conceptual con relevancia práctica, preparando profesionales capaces de pensar críticamente en cualquier contexto y sobre todo en el contexto BANI de hoy. Entonces, hay que desarrollar laboratorios de práctica con sistemas de evaluación basados en KPIs y el aprendizaje orientado a la generación de valor real medible, no solo la acumulación de créditos académicos. Querer hacer el bien implica un imperativo ético, uso responsable de la IA y un currículo en acción. No basta enseñar ética como asignatura aislada, ¿no? Debe permear toda la experiencia formativa. Los egresados de las universidades deben convertirse en agentes de transformación positiva en sus empresas y comunidades y deben ser capaces de liderar con integridad, incluso bajo presión económica o política. Es decir, pensar, actuar, decidir. Pensar con rigor, actuar con humanidad y decidir con tecnología, queridos amigos. Esa es la fórmula del mundo de hoy. Pensar con rigor, inteligencia racional, actuar con humanidad, inteligencia emocional y decidir con tecnología, inteligencia artificial. Entonces, la integración por competencias es la clave fundamental para la empleabilidad sostenible y la creación de valor en las empresas resilientes. No se trata de elegir entre estas dimensiones, sino dominarlas las tres de manera sinérgica. Termino con esto. El futuro no es algo que simplemente acontece, es algo que construimos con cada decisión formativa. Las instituciones, los profesionales, esta Redolac y los líderes de las empresas tenemos la responsabilidad compartida de impulsar esta transformación ahora, no mañana. Por eso que agradezco a Henry por la invitación para esta conversa con distinguidos profesionales que son parte de Redolac. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, por la importante intervención que hoy nos ha dado. Eh, Podría resumir y algunas cosas importantes que me gustaría subrayar de la importante conferencia que hoy nos ha desarrollado el doctor Carlos Venturo, es que la evolución del concepto VUCA hacia Bani muestra que el desafío actual ya no solamente es gestionar la incertidumbre del entorno, sino comprender la fragilidad y el impacto humano de los sistemas complejos. El doctor Carlos Venturo nos dice que mientras que Buca describe un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, Bani enfatiza que los sistemas contemporáneos son además frágiles, generan ansiedad,
funcionan de manera no lineal y muchas veces resultan incomprensibles. El doctor Venturo nos dice que esto implica que las respuestas tradicionales basadas únicamente en la planificación y el control ya no son suficientes. Hoy se requiere resiliencia, pensamiento sistémico, aprendizaje continuo y una educación capaz de desarrollar capacidades adaptativas en las personas y en los futuros profesionales. El doctor Carlos Venturo nos enfatiza que el profesional del siglo XXI ya no puede apoyarse únicamente en la inteligencia racional. El verdadero éxito surge de esa integración equilibrada, de esa triada que él nos menciona, en la capacidad de pensar críticamente, que es la inteligencia racional, comprender y gestionar las emociones propias de los demás, como es la inteligencia emocional, y utilizar estratégicamente la tecnología y los sistemas inteligentes, como es con la inteligencia artificial. En ese contexto, el doctor Venturo nos dice que la inteligencia artificial no reemplaza la inteligencia humana, sino que la amplifica. Mientras la racional permite analizar problemas y la emocional facilita la interacción humana, la inteligencia artificial potencia la capacidad de aprendizaje, de análisis de la información y toma de decisiones en entornos complejos. Por eso, nos dice el doctor Venturo, el profesional contemporáneo, el profesional que estamos formando hoy en las universidades debe tener no solo conocimientos técnicos, sino también competencias socioemocionales y, por supuesto, un uso crítico y ético de la tecnología. Muchísimas gracias, doctor Venturo. Gracias por la excelente intervención. Agradecemos muchísimo a nuestros, Le agradece al Henry, yo estoy dispuesto, si alguien tiene una participación, encantado, por tengo todavía unos supuesto, minutos sí. más, si quieren una reflexión, compartir alguna pregunta, encantado, ¿ah? Así que aquí estamos, todavía tengo unos minutos para poder compartir todavía con ustedes, si así lo desean, si no, igual ya nos vamos despidiendo. Sí, vamos con dos preguntas. Si alguien tuviese alguna pregunta, O un el doctor comentario, si Miguel acaso Ángel también. nos dice muchas gracias por la excelente intervención. Eh, Me es gustaría este, participar, por favor. muchas gracias, muchas gracias. Maestra, por favor, vamos a aceptar, nos dice su nombre, de qué país y la escuchamos, maestra. Sí, sí. eh, yo soy de Perú, Bien, no soy del extranjero. Muy buenas noches. Interesante la presentación en cuanto al trabajo que debemos realizar utilizando las tres inteligencias y me parece que estas tres, lo que entendí fue de que tendrían que estar en un mismo nivel. O sea, ninguno de estos es más que el otro, sino más bien van a complementarse en el proceso del trabajo, ya sea en gestión o en gerencia, y seguramente también como docentes universitarios sin tener ningún cargo académico. Sin embargo, lo que yo podría decir es, ¿qué hacemos en una institución educativa en la cual los docentes se han rutinizado y según la ley universitaria, lógicamente el doctor Carlos está entendiéndolo, en el sentido de que la ley universitaria permite que haya cargos de confianza? Y estos cargos de confianza, desde mi punto de vista, ha hecho mucho daño a las universidades. Yo soy docente de una universidad y es lo que yo observo, de que no ponen a las personas idóneas. Les falta bastante lo que es, por ejemplo, la inteligencia cognitiva, seguramente, por eso es que no tienen una buena gestión y lo que más bien es que confunden la inteligencia emocional, en este caso la empatía, con permisivismo en cuanto a proteger situaciones de incumplimiento de su labor docente. Entonces, como bien, que se han formado ciertos grupos que dejan que todo esto pase, entonces algunos grupos de docentes hacen lo que mejor les parece. Yo sí. quisiera que nos haga un comentario qué hacemos frente a estos cargos directivos
que tienen esa forma de actuar solamente para poder, al contrario, permanecer en el cargo de confianza. Gracias. Gracias a usted por su participación y por la pregunta. Bueno, nosotros podemos trabajar en el entorno que nos permite la vida y donde podemos tomar decisiones. Primero en uno mismo, ¿no? Si nosotros no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar las autoridades, así es el sistema. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué he hecho yo siempre, ¿no? Trato de cambiarme a mí para mejor e influenciar en mi entorno cercano. Eh, Hasta ahí puedo llegar. Y como educador, cada vez que tengo la posibilidad de conversar con profesionales, siempre recomendar estos temas, ¿no? Que lo que se requiere en el mundo de hoy. Lamentablemente, pues las organizaciones muchas veces están dirigidas por personas que no tienen la formación, la preparación, pero por ahora no podemos hacer nada de manera individual. Quizá elegir mejor, que siempre será difícil, porque una elección es más emocional que racional. Mi recomendación es simplemente mejoremos nosotros, nuestro entorno cercano, y tratemos de influir a quienes podemos estar como somos jefes de ellos o somos sus profesores. Es lo más que podemos hacer. El mundo no lo vamos a cambiar nosotros, pero sí podemos influenciar en nosotros y en el entorno pequeño. Eso es lo que yo le puedo recomendar, mi querido. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias. Gracias a usted por participar, maestra. El maestro Adolfo y luego terminamos con la maestra Luz Amparo. Maestro Adolfo, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches y felicitaciones por por el evento y gracias, estimado amigo. Estamos aquí en Perú, acabo de llegar de España. Estoy con el año sabático, así que me estoy integrando a la universidad y ahora que están en moda con la famosa sílabo por competencia y la utilización del Gemini y tantas cosas que están haciendo con la inteligencia artificial. Y como yo decía en la universidad, pues no es inteligencia artificial, simplemente es un cúmulo de conocimientos, una base de datos el cual se puede aplicar. Pero tenemos un pequeño problema, yo que no sé qué parece al doctor Venturo, ¿no? De que ahora los trabajos de investigación, incluso las tesis, todos los me están metiendo a inteligencia artificial. Entonces, prácticamente los alumnos están acostumbrándose a eso y si nosotros los docentes no estamos adelante de todo ello, vamos a aceptar cualquier cosa, ¿no? Es por eso que nosotros debemos tener la bibliografía, la lectura, porque muchas veces, pues, la inteligencia, el famoso ChatGPT no nos da la fuente de información, solamente nos da referencias, pero para citarlos o para referenciarlos, tenemos nosotros que hacer, ¿no? Me parece que, no sé qué te parece, amigos, si en algún momento podríamos traer ese tema, ¿no? Cómo citar, cómo referenciar en cuanto a la investigación, porque ya la inteligencia artificial, los alumnos están usando esto y ya no están utilizando su mentalidad crítica. Ellos ya no piensan, no tienen esa capacidad y creo que debemos enfocar en nuestros alumnos de la universidad, hacerlos pensar, ¿no? No solamente hacer uso de esa herramienta, sino que esa herramienta, como su nombre lo dice, es una herramienta al cual nos puede coadyuvar el conocimiento, pero nosotros tenemos que orientarlo para eso como maestro, ¿no? Hablo del doctor Adolfo Valencia de la Universidad Nacional Gracias, Mayor de San Marcos y muy gusto, gracias, felicitaciones, Adolfo. doctor Carlos, y esperamos que Gracias, puedas compartir, como decía, ¿no? El conocimiento cuando se comparte crece, pero cuando se guarda muere. Y creo que mis así felicitaciones es. a Gracias, Henry, Adolfo. a todo el equipo y sigamos adelante. Primero, Muchas repito, gracias. le voy a dar a Henry las diapositivas para que ustedes la usen, la destrocen, hagan lo que quieran con las diapositivas, mejoren, enriquezcan. Acá se lo paso para que se lo... Ahora, yendo al tema, sí, pues, Adolfo, somos colegas también, yo también dicto en San Marcos, soy parcial, ya tengo más de 5 años, y hay mucha discusión. San Marcos es una universidad, pues, de prestigio, ¿no? ¿Quién no quisiera estar ahí? Así que es un gusto tenerte acá, Adolfo. Y sí, yo también entiendo la preocupación de que los alumnos empiezan a utilizar solamente la IA y presentan cualquier cosa. Bueno, hay mecanismos de descubrir, ¿no? ¿Qué hago yo? Háganlo como quieran, pero aquí verbalícenmela, por favor. O sea, esta tarea
quiero que ustedes me la cuenten, quiero que la internalicen. O sea, ahí me doy cuenta si efectivamente ese trabajo bien presentado lo has elaborado, ¿no? Y sí, pues, es una tarea, yo creo que más que de represión, por lo menos en pregrado se puede a los chicos formarlos en la ética, en la moral cuando entiendan, cuando desarrollen la inteligencia racional y se den cuenta que es insuficiente y que tienen que fortalecer la inteligencia emocional, se van a dar cuenta que ahí implica la ética y la moral para poder avanzar. Entonces, harán un uso mejor de la IA de manera más ética, porque eso es el compromiso de este tiempo, ¿no? El uso ético de la IA. Ahora, alguien me decía cuando era jovencito, había un profesor que era cura y lo decía, yo no voy a jalar a nadie, la vida lo va a jalar. Era una forma de decirnos, hagan lo que quieran, pero si son malas personas no les va a ir bien. Ese rol nuestro, influenciadores, porque no somos los vigilantes de los alumnos, no podemos estar atrás de ellos. Nuestra misión es ser un modelo, un ejemplo, e influenciadores para que ellos tomen por el buen camino. No tengo otra forma, yo no puedo estar atrás de los alumnos. Ni siquiera tengo tiempo tengo 40 alumnos, ¿cómo a uno por uno lo voy a supervisar? Pero también puedo utilizar la IA para saber si lo que me han trabajado es solamente con IA. Me hago un asistente que va a descubrir. O sea, también así podemos contraatacar, ¿no? Pero la idea es que las personas se den cuenta que no les conviene eso, que si quiere tener la inteligencia racional, tiene que estudiar duro para construir el conocimiento. Cuando eso se dé cuenta, lo va a hacer. No dudo, porque yo tengo alumnos también jóvenes o también adultos en doctorado y maestría y saben, al final, si logramos influenciar, que es esa tarea docente, influenciarlos para que ellos sean mejores personas. Y mejores personas van a ser más éticos. Y mejores personas no necesitan que estemos correteándolos atrás de ellos. Así, mi querido Adolfo, gracias por su intervención. Y en una conferencia decía de que ellos decían que la ética no es rentable. Claro, a corto plazo no es rentable, pero a largo plazo sí es rentable. Eso es lo que tenemos que propender. La ética es sostenible, mi querido Adolfo, más que rentable. La ética no da sostenibilidad, porque los pillos son ganadores en el corto plazo, pero no son sostenibles. Siempre terminan en la cárcel, ya sabemos cómo pasó. Siga, mi Muy estimado bien, Henry. muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Adolfo. Un honor tenerlo en esta sala también. Este, pues vamos, bueno, antes de finalizar con la participación de la maestra Luz Amparo, les informo que esta sesión está siendo grabada y va a ser difundida a través de Redolac, el video va a ser subido en el canal de Redolac, en el canal de YouTube de Redolac, y las láminas que el doctor Carlos nos ha prometido, pues se las voy a compartir a quienes se inscribieron en el formulario, porque hay un formulario de inscripción en la conferencia, así que háganlo y a esos correos se les envíe. Caso contrario, pues me escriben directamente al correo de Redolac y les compartimos las láminas. Doctora Luz Amparo, gracias por participar, la escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Yo les hablo desde Colombia. Soy efectivamente Luz Amparo Pescador, trabajo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y he tenido la oportunidad de estar bajo la coordinación de un programa de posgrado que justamente se llama Educación Superior y Transformación Digital. Y este espacio que tuve la oportunidad de vincularme y de antemano pues agradecer y felicitar por esta oportunidad de reflexionar sobre este tema tan importante. La triada que nos trae el doctor en relación con la inteligencia emocional, artificial por supuesto, la racional, creo que es un abordaje nuevo y necesario en este tiempo. La educación ha cambiado, el mundo ha cambiado y muchos de nosotros no hemos estado como a la par de esos cambios tan vertiginosos. En términos de educación, yo creo que la evaluación debe cambiar. Ya el trabajo que pedíamos antes, el ensayo, eh, la, la infografía, bueno, todos esos recursos
con los que en un tiempo efectivamente podíamos evaluar qué tanto nuestros estudiantes habían apropiado o no lo que nosotros nos proponíamos, pues ya no es viable, porque tenemos toda esta magia de la inteligencia artificial que en menos de nada pues nos hace un artículo, nos hace una presentación, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una invitación muy importante a reflexionar sobre la manera como evaluamos, qué es evaluar, para qué evaluar y repito, cómo lo hacemos. Hay que cambiarlo, indudablemente. Yo escribía en el chat, aprovechando la generosidad del doctor, su número de contacto o su contacto, quizá pudiésemos tener un espacio acá desde Colombia. Acabo de poner ahí en el chat mi correo, cventuro2911@gmail.com. Escríbame ahí. Listo, listo, O, ya igual, tomo nota de él. o en LinkedIn también me busca ahí y ahí hasta por interno ahí nos comunicamos, como cualquiera quisieran conmigo comunicarse. Estoy en el LinkedIn como Carlos Venturo Orbegoso y ahí pueden ustedes escribirme el interno, lo acepto y conversamos y dispuesto. Y también Henry es el contacto. Recuerden que yo soy el coordinador de Perú y Henry también, cuando Henry dispone, me dice, hay una conferencia en tal país, aquí estoy. Con todo el amor y cariño para que quienes quieran escuchar temas y compartir. No tengo nada que enseñar, solo comparto lo poco que sé y me voy nutriendo de ustedes también, por supuesto. Así que Luz, te agradezco mucho tu Gracias a ti. interés. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Y ya pasó el tiempo de ser profesores, facilitadores, ahora somos simplemente inductores del conocimiento, ¿no? Gracias, doctor. Sí, acá en el chat de la sala está mi número de WhatsApp. Eh, este, eh, Cualquier contacto con el doctor Venturo lo hacen directamente con él o a través mío. Ahí está también el correo del doctor Venturo eh, para darles el doctor Venturo es coordinador de Redolag aquí en Perú, así que el contacto conmigo, cualquier cosa con él, también pueden contactarme directamente conmigo. Está ahí mi número de WhatsApp y el correo de Redolag, también les estoy escribiendo, que es el correo de la dirección de Redolag. Y pues quería comentarles que estas sesiones están abiertas para todos. Todos tenemos algo que compartir, siempre tenemos algún desarrollo mayor en alguna línea del conocimiento, como es propio de la docencia y el cargo que tenemos en las universidades. Así que todas sus propuestas de webinar son bienvenidas. Las pueden coordinar directamente conmigo o con la doctora Gisela, que es coordinadora de actividades de webinar aquí en Redolag. Así que si tienen una buena propuesta para que ustedes sean los conferencistas, con Redolag tienen la sesión, tienen la difusión, tienen la inscripción, tienen la sala, ustedes ponen la conferencia y pues si nos damos tiempo para compartir y seguir enriqueciéndonos todos. Mi querido Henry, déjame Sí, un tema final sí, que doctor pasó Carlos. tanto a veces. Bueno, quiero aprovechar este espacio para comentarles que tengo otra afición, ¿no? ¿Cuál es la afición? La música. Así que me pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en 25 plataformas del mundo. Así que les pido que ingresen a YouTube o a Spotify, pongan Carlos Venturo, me van a ver ahí dando conciertos y también sirve para que vean de que no solo soy académico, también soy un artista que ama y le apasiona la música y ahí también tengo amigos. Así que les invito a ingresar a YouTube, a comentarme si quieren o al Spotify, ahí tengo algunas producciones que acabo de subir, de grabar. Así que a los que les gusta la música, les Excelente, invito a seguirme ahí. excelente, excelente. Invitados todos a seguir en Spotify al doctor Venturo, quien es un destacado artista y un excelente cantante O también. En YouTube también, que está más fácil. Muy Una bien. pregunta, buenas noches. Silvia Lisa, dígame. Buenas noches. Qué gusto participar
en esta reunión tan agradable. Gracias. Estoy muy contenta. Es la primera vez que ingreso y me entusiasma lo que comparte sobre la música. Le comentaré, yo también, yo domino un instrumento musical, la quena andina, toco al oído. Pienso que es un don de Dios porque nadie me enseñó. Qué Dedico bueno. mi música los domingos durante las misas y también algunas misas de sanación del Padre Manuel Rodríguez del canal JN 19, el canal con espíritu. Me encanta lo que ha compartido sobre la música. Quisiera saber sobre qué género musical usted domina. Bueno, hago música internacional, baladas, boleros, para empezar, Ah, simple, yo me ingresa, uno por ingresa a al oído. YouTube y ahí está, va a ver ahorita, si ingresa ahorita y ya me va a ver. Ah, le comentaré que una oportunidad me fui a un centro comercial, no recuerdo cuál era, pero era un centro comercial muy amplio y encontré por casualidad al músico José Chacón. Seguramente usted habrá oído hablar de él. Él toca antara, música andina. Y yo me acerqué y le digo, ¿me puede brindar su quena? Claro que sí. Y aunque usted no lo crea, me puse a tocar junto con él. La Ah, qué música bueno, que ¿no? él, como le digo, yo toco al oído. Muy bien, le Muy felicito, Me bien. Silvia, muy encantaría bien, un gusto, participar. un gusto, ya Sí, compartiremos. Gracias. Pues estos espacios académicos dan para muchísimo más, como lo están demostrando ustedes. Muchísimas gracias, gracias, ha sido una jornada muy importante. Gracias, doctor Venturo, agradezco. Miren, gracias. agradezco no solamente su participación, sino la calidad de profesionales que están aquí, ¿no? Es impresionante lo que nos brinda Redolag. Yo les agradezco mucho por siempre asistir a estas sesiones y gracias. No tengo más palabras que de agradecimiento que solamente decirle gracias y mandarles un abrazo afectuoso por ser parte de esta familia, de esta gran familia latinoamericana, como es la gran red de docentes de Latinoamérica y el Caribe. Les informo que pronto estará la editorial Redolag y vamos a hacer libros colectivos, así que vamos a dinamizar un poco más el tema de los libros. Seguramente vamos a tener participaciones también de ustedes. Doctor Carlos. Agradecerle por esta conferencia, lo dejo para sus palabras finales y cerramos. Bueno, Gracias. el agradecido soy yo. Agradecido por la invitación, agradecido por ser parte de Radolac y sobre todo agradecido con Dios que me permite interactuar y conocer profesionales de alto nivel, porque los que amamos la academia y el arte somos seres de otro mundo. El mundo de hoy no es tan así. ¿Ah? Somos pocos los que amamos, digamos, el conocimiento, el camino correcto, ¿no? La academia es el único lugar donde uno puede crecer de manera sostenida, ¿no? Lento el crecimiento, pero seguro. Así que sigan investigando, educando, porque eso nos toca, ese es el rol, es lo que quiere Redola, por eso se ha formado Redola, que eso es la esencia de que Henry es ese sueño iberoamericano, ¿no? Caribeño, de contribuir a la sociedad con la educación. Para eso estamos, seamos más amigos, hay que hacer más cosas juntos, investigaciones, publicaciones, y Henry es un capazote para eso. Así que gracias Henry, gracias por esa amistad de tantos años. Y aquí estamos, juntos bregando para que Redoblar Perú siga creciendo y por supuesto en todo América y el Caribe, que tú lo manejas muy bien. Gracias también a todos ustedes. Un abrazo grande, que pasen una buena noche. Dios me lo bendiga siempre. Gracias por todo. Gracias, Muchas doctor. Sí gracias, señor recibimos sus Corazón. saludos, doctora María Agustina desde Cuba, que nos saluda, la doctora Livia, que nos saluda de Colombia, y muchas gracias. Sí, sí, claro que sí, de México también, la maestra Zaira. Muchísimas gracias por estar. Los abrazo a la distancia. Cuídense mucho y hasta la próxima actividad académica. Gracias. Gracias. Hasta Muchas pronto. gracias, señor Corazón. Ah, gracias. 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 Y ahí entró Ya, ya. Ya ya están está. viendo los videos, ya están viendo Ya los está viendo videos el de... video. Ahí Rápido, Muy bien, rápido. espero sus comentarios, ¿ah? Ahí espero sus comentarios. Chao, Listo. muy Henry. Hace bien. tiempo que no nos vemos. Gracias. Cuídense, cuídense. Gracias, gracias. Bye bye.